Hola a todos, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tener un directo muy interesante, con muchas preguntas, respuestas. Hablaremos del ego espiritual y lo haremos con Sergio Marina, que está ya por aquí, va a entrar enseguida. Y la verdad que me apetece mucho, mucho este directo porque sé que con Sergio se puede hablar de todo. Sé que podemos ir a sitios brutales y no hay nada que a mí casi que me apasione más que eso, que poder estar hablando con alguien que, de cierta manera, me permite una libertad total para expresarme, y no solo para expresarme, sino para poder llegar a los sitios, que a veces también es importante. Vamos a ver si entra y le damos caña. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Manrique? Amigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Feliz tarde, noche y feliz día y tarde para todos los que estén en algún lugar. Sí. Hola Sergio, estaba diciendo que estoy muy agradecido por este directo, porque como la otra vez que estuvimos juntos charlando, no es fácil encontrar gente con la que poder hablar de todo y que te permita ese diálogo que te lleve a sitios, ¿sabes? Eso de que no sea solo un discurso mío, luego tuyo, luego mío, luego tuyo, sino que te lleve a un sitio y tú puedas añadir un poco más, otro ladrillo, otro ladrillo. Y creo que eso es fundamental. Así que lo primero es agradecerte eso, porque no es fácil que exista, la verdad. Así que gracias por existir, Sergio. Sí, gracias a ti, Marc. La conexión ya sabes que fue recíproca y sí, esa profundidad más desde el sentir, no tanto desde la mente, ¿verdad? Que cuando uno se cree el discurso, y hoy vamos a hablar precisamente de esta temática, ¿no? Que creo que es una temática, Marc, no sé cómo la percibes, de hecho es de las menos compartidas, es decir, es una temática que no gusta compartir, evidentemente, porque desvela, ¿verdad?, ciertos movimientos nuestros, pero que da para mucho. No sé si nos dará para esta entrega o habrán más entregas, pero bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Sí, a mí cuando Sergio Marino, o sea, tú me dijiste ego espiritual, pensé, buah, combinación de oro, o sea, esto hay que cogerlo directamente, vamos. Totalmente. Si te parece, empiezo casi compartiendo algo que me ha venido a la cabeza con este tema, que es que yo en 2016, ya muy jovencito, como que empecé a compartir vídeos en YouTube. Ya cuando empezaba a reflexionar con mis cosas, compartí vídeos. Y yo en 9 meses llegué a 32 suscriptores, que es relativamente poco. En 9 meses hice igual 30 vídeos. Entonces llegué solo a 32 personas que se suscribieron. Y yo en ese momento pensé, ¿por qué esto no le llega a la gente? ¿Por qué yo creo que es algo interesante, que creo que es algo que puede aportar y no le llega a la gente? Y llegué a la conclusión un poco de lo que hablamos hoy. Era porque, en cierta manera, yo intentaba decirle a la gente, o te estoy diciendo, ¿no? Lo que pienso que es cierto, o sea, me lanzo con la verdad y a la gente normalmente no le gusta que le diga la verdad a la cara, no le gusta que le pongas el espejo y esa persona diga, ostras, sí que estoy mal o uff, debería estar mucho mejor, no le gusta. Entonces eso tiene mucho que ver con todo esto. Yo en 2020, sin quererlo, sin buscarlo, tuve la oportunidad de volver un poco a esas redes sociales sin ningún tipo de ambición de nada. Y lo curioso es que la vida me ha dado ahora la oportunidad de poder llegar a cierta gente, de poder hablar con gente como tú y de poder compartir. Cuando yo siempre había pensado que eso iba a ser imposible, por eso mismo, ¿no? Entonces, aquí lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre intentar humildemente compartir lo que creo que es la verdad o lo que siento que es la verdad y ese ego espiritual que es la temática de hoy? Claro, Marc, que al final fíjate que todos de alguna manera hemos transitado en el ego espiritual y diría que, al menos mirándome a mí mismo, ¿no?, como punto de referencia, hay que estar muy atentos para no caer en ese personaje barra personajes, ¿no? Es decir, al final incluso te diría, Marc, no sé cómo lo percibes, que el ego espiritual es mucho más dañino que el ego que habitualmente pueda tener la mayoría de los mortales que por situaciones o por momento evolutivo no han todavía tenido esa aproximación con esa espiritualidad, ¿no? Porque al final el punto de partida es claro, es decir, esa dicotomía que hace el ego espiritual de lo que es espiritual, de lo que no es espiritual, eso a mí me hace mucha gracia, es decir, ¿qué es lo que no es espiritual? Esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, Totalmente. empezar a poner categorías, si esto es más, si esto es menos, si esto tiene un tono más de espiritualidad profunda, si esto es mundano pero no lo tiene. Eso me hace mucha gracia, ¿no? El hecho
de clasificar, ¿no? Fíjate que el primer rasgo, porque al final, yo cuando he tocado esta temática, Marc, hay como unos rasgos que son muy curiosos y que uno los puede incluso autoobservarse, ¿no? Hacer reflexión consigo mismo, ¿no? Y el primer rasgo claro, o sea, cuando aparece el ego espiritual y te atrapa, me da igual si eres terapeuta, si eres, das charlas, si estás en las redes sociales o una persona mundana que acaba de empezar, el primer síntoma que demuestra claramente que ya estás atrapado a través del ego espiritual es cuando te defines yo soy espiritual. Es decir, cuando ya te pones la etiqueta, cuando sales de tu casa cada día y poniéndote el adjetivo de yo soy espiritual / estoy despierto. Es decir, cuando aparecen esos dos adjetivos, soy espiritual y estoy despierto, ahí ya se abre un abanico, te diría yo, y siendo cruel, sectario, porque ese ego espiritual se siente superior, busca reconocimiento constante a través de lo externo, es decir, la espiritualidad sagrada, profunda, la que todo el mundo puede plasmar en su día a día, nace de dentro. En cambio, lo espiritual egoico nace desde fuera, es decir, construyes tu realidad buscando elementos externos. Tú decías muy bien a través de tu propia experiencia, ¿no? En un momento dado, pues hacías algo pensando quizás, como yo lo he hecho en algunas ocasiones, pensando en el reconocimiento, en elementos que vienen de fuera, y eso, evidentemente, no tiene el retorno que debe tener cuando se hace desde el interno, que evidentemente hay desapego, ¿no? Con lo cual, te paso la antorcha, no sé cómo lo percibes, pero ese yo soy espiritual, ese yo estoy despierto, tú estás dormido, esto sí que es espiritual, necesito ponerme un mantra para sentirme espiritual, necesito proclamar a cuatro vientos que soy vegetariano, que soy vegano, que ese que come carne no lo es. O sea, entramos ahí en un problema, entre comillas, de autoafirmación, ¿no? Es decir, de un problema de autorreconocimiento. No me reconozco como yo soy de verdad y busco en el ego espiritual aquello que no soy capaz de verme en mí, ¿no? Por tanto, no sé cómo lo percibes. Sí, lo veo muy parecido. Hay una cosa que ha sucedido estos 2 años, sobre todo, es el despierto, ¿no? Y esto lo hemos tocado mucho, ¿no? ¿Quién es el despierto? ¿Quién es el dormido? El que es la oveja, el que no es la oveja, el que manda. Claro, ha habido mucha confusión, mucha controversia con ese término, porque al final, como tú dices, ¿qué es estar despierto, no? Uno tiene que saber que siempre hay un aprendizaje de más. Y de hecho, yo te diría, y le diría a la gente, que cuando vas aprendiendo ciertas cosas y entendiendo ciertas cosas, te das cuenta de que hay más todavía. Es decir, pensabas que te acercabas a un punto de culmen y te das cuenta de que sabes menos que nunca y a la vez puedes abarcar más conocimiento que nunca. Porque tienes la sensación de que cada vez se amplifica y se amplifica y se amplifica. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Ha sido difícil esquivar esa trampa, la del despierto, la del dormido. Siempre decimos una cosa, cada uno está en su proceso, pero está claro que si yo ya me creo que estoy despierto y estoy en ese estatus y me creo que ya a partir de aquí ya está todo hecho, es cuando de alguna manera voy a empezar a perder la posibilidad de conocer mucho más. Y eso es lo primero que a mí me gustaría decir. Hay otra cosa que he anotado aquí, que has dicho tú y que es importantísima, que es la concepción de lo que es espiritual y lo que no. Lo que está bien a nivel espiritual y lo que está mal. Claro, yo cuando analizo esto pienso algo parecido a la religión, ¿no? La religión nos dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, tú eres religioso si vas a misa los domingos, si llevas la cruz en el cuello y si haces la comunión. Y si no, no formas parte de este grupo, de esta secta, de estos despiertos. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Claro, yo cuando pienso en el bien y el mal, pienso, es que el bien y el mal como tal, la vida no nos lo dice, o sea, no existe como tal. La vida no te está diciendo esto es bueno, esto es malo, la vida te está dando información. Todo es información. Si tú lo ves desde el bien y el mal, ya estás etiquetando cualquier información, cualquier cosa como buena o mala y punto. Y te estás limitando a eso. La vida no te está diciendo que hay un Dios ahí arriba que trata bien a una gente y mal a otra. La vida te está diciendo aquí vale todo, aquí existe todo, y el reto es que tú seas capaz, si quieres, de entender por qué pasa. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto aquí? ¿Por qué existen estas posibilidades? Y aquí está el juego para mí, ¿no? Entonces, también, por terminar con lo que has dicho, yo soy espiritual.
Ahora, cuando yo digo yo soy espiritual, yo siempre lo explico también. Si yo digo yo soy carnicero, limito el ser, limito el yo y el ser a la carnicería. Y digo, yo en la carnicería soy el puto amo. Pero fuera de la carnicería no me preguntes porque no tengo ni idea. Yo es que solo soy carnicero. Solo soy carnicero. Entonces, claro, el espiritual se cree que solo es espiritual bajo la premisa de que hay cosas que son espirituales. Como tú bien has dicho, cuando todo es espiritual o todo puede ser espiritual. Cuando hay algo que te sirve para reconocer tu esencia, es espiritual. Por lo tanto, puede ser todo. Puede ser un partido de fútbol, puede ser una fiesta o puede ser un retiro en el campo. En función de lo que tú estés aprendiendo e integrando de eso, es más espiritual o menos, pero eso lo consigues tú. No es que sea espiritual o no. Entonces, yo abogo por el decir, no, yo soy, yo proyecto el ser y a partir de ahí puedo proyectar el ser a la carnicería, a la espiritualidad o a cualquier otra cosa. Hay que reconocer que somos eso profundamente, ¿no? Entonces, claro, el ego espiritual, pues eso, como bien has dicho, nos limita, nos hace querer que los demás nos reconozcan como tal, pretende, es pretencioso y es tóxico. Como tú has dicho, es muy, muy tóxico porque es sectario. Tiende a, si no me sigues, si no haces lo que yo creo, no eres espiritual. Entonces tiende a la secta, tiende a que todo el mundo tenga que pensar o creer lo que yo creo. Y eso es muy, muy complejo, ¿no? ¿Cómo ves? Te tiro la antorcha, como bien has dicho. ¿Cómo lo ves tú también? Totalmente, Mar. Mira, fíjate que me has dicho una cosa que a mí la verdad que me resuena enormemente. La consciencia siempre incluye, el ego siempre excluye. Es decir, siempre estamos juzgando, etiquetándole a la vida lo que está bien, lo que está mal y confrontamos lo que es decir, la experiencia que vivimos en el momento presente con lo que debería de ser, que eso es lo que plantea el ego constantemente en nuestras vidas. Es decir, lo que vivimos no lo aceptamos, es decir, no somos capaces de integrarlo porque lo percibimos que está separado de nosotros y, por tanto, chocamos de frente con la realidad. Y el ego espiritual, más concretamente, dice, no, 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 es que esto no me gusta, es que esta experiencia debería de ser de la forma en la que yo pienso que debería de ser. Y ahí aparece un colapso, aparece un choque con la realidad. Y evidentemente el resultado es claro, ahí hay sufrimiento, no puede ser de otra manera. Fíjate también, Mar, para darle también una vuelta, cuando entramos en las garras del ego espiritual, percibimos la vida desde lo intelectual, es decir, desde lo racional mental. El ego espiritual utiliza una espiritualidad de libro, o sea, emplea las frases, las palabras, las etiquetas, las tendencias, coge aquel curso que ha hecho, no sé, pues de Reiki o de lo que sea, y al minuto coma dos de haber acabado empieza a hacer proselitismo al respecto, es decir, intelectualiza el formato y luego defiende el formato a capa y espada, es decir, empieza a convencer a las personas, empieza, en fin, es una espiritualidad vacía, a pesar de que es una espiritualidad de conocimiento, es decir, de conocer. Ya ni tan siquiera llega a comprender, simplemente llega al conocimiento, ¿no? Por tanto, la sabiduría se queda se queda efímera, se queda no tiene sustento, no hay músculo que la sostenga, ¿no? Por eso a veces, y cuando hablamos de esta temática, la falta de coherencia, Marc, en todo esto, para mí es capital. Y yo lo he vivido en mis carnes, compartiendo a veces con personas que, y trato en fin, de hacer un compartir, que es la persona no sé quién, de no sé cuántos, y tengo que llegar al manager del manager del manager porque no soy capaz de mantener una relación de tú a tú como personas normales que somos y de frente a frente, ¿no? Es decir, nos ponemos en un estatus donde esa coherencia de lo que uno dice, de lo que uno acaba haciendo y lo que uno acaba sintiendo, porque aquí el sentir en el ego espiritual está vacío, está ausente, es pensar y hacer, está partido por la mitad. Es decir, esas personas que dicen una cosa, piensan otra y luego en su vida, porque yo lo he vivido esto, yo he sido hasta vetado en una editorial porque hay personas que no permiten que se escriba de una temática porque tienen el dominio como si esto fuera la propiedad de algo o de alguien, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo hemos llevado esto al intelecto y a esa falta de coherencia que para mí es un elemento sumamente interesante
el poder integrar eso de una vez y decir, oye, yo pienso, siento, digo y actúo, intentar en la misma dirección, ¿no? Porque el ego ahí, insisto, se camufla rápidamente porque es vanidoso, ¿no? Lo explicabas tú muy bien, es ostentoso. O sea, el ego espiritual se siente especial. Es decir, cuando salimos en nuestro día a día, percibimos que somos especiales, ¿no? En todo, en nuestras relaciones, en nuestros, en fin, contactos con los demás, nos creemos importantes, ¿no? Y esa falta de humildad te acaba endiosando ante una realidad que es totalmente insustancial. Es decir, la realidad que vive el ego espiritual es carente de ilusión. Por eso, como hay falta de coherencia, cuando llegas a casa y te afrontas tu realidad convencional, tu mundo se cae al suelo. Es decir, tu realidad se desmorona porque no se puede sostener ese disfraz. Lo puedes sostener en un momento dado con los amigos, aparentando con no sé quién, haciendo un directo no sé cuántos, pero al final eso, de alguna manera, no lo puedes mantener en el tiempo. Y cuando ya te dejas mínimamente, eso acaba explosionando, ¿no? Llegas a casa y te comportas de una manera casi, en fin, desconocida, ¿no? Para tus seres queridos, Entonces, no sé cómo ves tú esa falta de coherencia y esa espiritualidad del libro, ¿no? Que de alguna manera también está ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente, totalmente. Con lo que has dicho al final, sobre todo al final, como cualquier ego, ¿no? Como cualquier ego, su lucha. Yo tengo que hacer pronto un taller, un vídeo de el ego es el virus. El virus es el ego. Creemos que el virus está pululando en el aire. El virus es el ego. Es una toxicidad, un cúmulo de información no procesada que ha tomado forma, que ha tomado poder y que te hace creer que eres él. Entonces, como cualquier virus egoico, ya sea el típico o el espiritual, busca constantemente en la realidad que la gente lo vea así, que la gente lo reconozca como ese ego. Entonces, si yo soy alguien con ese ego espiritual, ¿qué busco? Que mi realidad, todo el mundo que me conoce, que me ve, que me trata, me vea desde esa perspectiva, para yo seguirme creyendo que soy eso. Como tú bien has dicho, cuando me voy a mi casa, me enfrento a la realidad, a mi pareja, a mi familia, a la gente que no me concibe así, tengo todos los problemas del mundo. Claro, pues no puedo comprender. Y entonces entra el tema emocional de frustrarte, de odio, de rabia, etcétera, etcétera, porque no puedes comprender. Mírame así, quiero que me mires así, no me estás mirando como quiero que me mires. Cagada. Y ahí tenemos, yo creo que eso es un ejemplo de si alguien realmente siente que se identifica con cosas que decimos, que lo analice en casa luego, que lo analice si se siente bien, a gusto consigo mismo, y si es que no, que lo revise. Porque al final está haciendo lo mismo, pero todavía, como tú has dicho, con más toxicidad porque has excluido muchas cosas que ya no te valen seguro y son estas poquitas las que sí. Entonces es muy curioso. Hay una cosa que me gustaría tocar contigo, que creo que también es muy, muy interesante, que es ¿por qué pasa? ¿No? ¿Por qué pasa? ¿Por qué primero analizamos ese ego, ¿no? Que podemos determinar por qué se crea ese virus, por qué se crea ese ego. Sobre todo porque no se ha dejado al ser, sobre todo al niño en este caso, procesar la información. Se le ha dirigido, se le ha adoctrinado, se le ha hecho que vaya por un camino que no era su camino, sino que era el camino que el padre o que el tutor o que la autoridad creía que tenía que ser. Entonces no se ha dejado al ser experimentar, fluir, encontrarse, indagar, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos el ego, ¿no? Cuando eso se acumula durante demasiado tiempo, toma identidad, toma forma, toma fuerza y es el escudo ante la vida. Como tú has dicho, es la realidad contra mí. Entonces cuando veo que me atacan, interpreto que me atacan, me defiendo con el ego. Y cuando no me ataca nadie, ataco yo. Porque así gano mi posición, gano mi espacio. Pero al final el reto, ¿cuál es? Sobrevivir. Ese ego quiere sobrevivir. Si tú no me atacas, voy yo por ti. Y te saco yo lo que pueda, ¿no? Esa visión dualista máxima de la vida y de la realidad, ¿no? Entonces, ¿el ego espiritual cuál es? Fíjate que es muy interesante porque es lo mismo, pero cuando te crees que has salido. Es decir, yo me creo que ya no tengo ego, me creo que he salido de allí y me voy a otra dimensión, a otro plano y que es lo mismo, el funcionamiento es idéntico, pero claro, la dificultad es que me creo que he salido. Entonces, claro, cuando me creo que he despertado, que he salido, que soy consciente y que ahora ya todo va a ser maravilloso, ahí tengo un problema muy gordo, porque realmente no lo es, pero dependo tanto de creerme que sí, que me aferro como más que antes, me aferro más que antes todavía. Y eso es una cosa que vemos. A ver, entre tú y yo lo vemos. O sea, tú te vas por Instagram, te vas a mirar cosas y ves un montón de cosas que dices, hostia, ¿sabes? Claro, hostia.
hay un ser aquí que está intentando transmitir un conocimiento con una intención, que es esa, ser interpretado así, y una gente que no va a aprender, sino que va a hacer lo que tú decías antes, ¿no? Va a decir que ha dicho que ha estado. Entonces yo voy para allá para poder decir que he estado. Y como he estado ya, me acerco a la espiritualidad, me acerco a esa concepción. Y está plagado. Y está plagado y te das cuenta y dices, joder, qué poca autenticidad, qué poca humanidad, qué poca diversión incluso. Parece como demasiado, es sectario, ¿no? Es como demasiado, te echa para atrás, ¿no? Es como esa colonia que huele extraño y te echa para atrás. ¿Tú cómo lo ves esto? Porque es un tema, ¿eh? Un tema. Pues, muy bien. Si lo veo así, yo estoy de acuerdo contigo, Mar. O sea, el tema fundamental es el primer septenio de vida, el ser humano es capaz de vivir en esencia. Es decir, es capaz de vivir en coherencia y en consistencia con lo que es. Y eso lo vemos con un niño de 3, de 4, 5, 6 años. Es decir, hasta que llega evidentemente el sistema y empieza ahí a adoctrinar y empieza lógicamente a hacer el trabajo, ¿no? Pero si tú ves un niño en esencia, ahí lo que ves es espontaneidad. Ahí lo que ves es creatividad, ahí lo que ves es frescura, ves alegría, ves contento, ¿no? Y evidentemente cuando pasa ya ese primer septenio, ahí empieza ya la imitación. Es decir, empezamos a crecer a través de la imitación, empezamos a copiarnos unos con otros porque el sistema, de alguna manera inconsciente, nos ha metido en nuestra psique que mirando a aquel, cómo lo hace, yo tengo que adoptar aquello que hace para incorporarlo a mí. Y de alguna manera, como yo estoy copiando lo que él hace, tengo que llegar al mismo objetivo sin darme cuenta de lo mismo que está haciendo el otro. En resumen, acabamos haciendo lo mismo, pensando lo mismo y al final no tenemos procesos de creatividad, procesos de introspección. Es decir, para mí un elemento súper importante, uniendo a esto que estabas compartiendo, el ego espiritual lo que hace es nos hace más pequeños. Es decir, como seres humanos nos hace más miniaturas, a pesar de que percibamos de que no, mira, yo medito, esa es otra, ¿no? Cuando hablas con alguien, en fin, lo primero que te dice, no, es que yo medito mucho, y luego va como pollo sin cabeza todo el día, ¿no? Juzgando a no sé quién, criticando, todo el día a velocidad de vértigo. O sea, coge un elemento externo de algo, se lo apropia y ya se identifica con eso, ¿no? Fíjate que en ese poder personal, para mí en eso el ego espiritual hace mucho daño, como pone toda su energía en elementos externos y se identifica y se apega al mantra, se identifica al pañuelo, porque claro, me tengo que poner la camiseta determinada para que evidentemente pueda demostrar que sigo no sé qué. Evidentemente tengo que seleccionar la palabra adecuada para que cuando estoy con las personas sepan que tengo contenido, ¿verdad? Que me puedo manejar en estos argots espirituales. Al final tengo que poner, en fin, la figura del Buda en cada punto de mi casa porque todo eso, de alguna manera, estoy generando un egregor, estoy generando una fuerza, un poder externo hacia afuera que me estoy quitando esa fuerza interior hacia mí. Es decir, es equitativo. A medida que yo doy hacia afuera, entrego mi soberanía, entrego mi fuerza, entrego mi poder, da igual si es una figura del Buda o si es quien sea, es lo mismo. O un libro o te aferras a no sé qué ideología, es lo mismo. Al final, en contrapartida, lo que tú estás es quitándote poder interior. Y yo creo que eso, no sé cómo lo percibes tú, es sumamente interesante, porque en tiempos, y los hemos vivido en estos tiempos, lo que yo he percibido es falta de discernimiento. Es decir, donde tenía que estar la espiritualidad, en el discernimiento, en ver las cosas claras con nitidez, ha faltado eso. Ha faltado ver con nitidez, de decir, wow, pero estamos ciegos, no lo vemos, y ha pasado en el mundillo espiritual. Personas que estaban arriba, se han levantado los velos, la sala de los espejos de los mayas, ¿no? Que nos vemos unos con todos. Ahora sí que ya no hay, en fin, ya puedes cubrirte del trapito, de lo que sea, pero es que se te ve venir, no lo puedes engañar, no lo puedes ocultar, ¿no? Por tanto, ¿de qué manera podemos recuperar nuestro poder personal y de una vez por todas viviendo en coherencia y en consistencia con lo que somos? Y se acabó ya de dar nuestra energía a cualquier forma externa
de espiritualidad que pensemos que nos da poder, que es todo lo contrario, ¿no? No sé cómo lo percibes. Totalmente. A medida que comentabas esto de entregar el poder externo, yo siempre comento esto, como tú lo has dicho, es que además me llama la atención, ¿no? Porque digo, espiritualidad no es velitas, ir de blanco, ponerte un collar de estos de madera y poner un Buda. Espiritualidad es un poco lo contrario a lo que tú estás explicando ahora, precisamente, que es cómo consigo nutrirme de lo externo. No poner mi fuerza y mi energía en lo externo para que lo externo me diga lo que soy y no me lo pregunte yo, sino cómo lo que estoy viviendo, mi entorno, aquello que me puede nutrir, aquella experiencia, cómo la convierto en algo que me permita reconocerme, entenderme, indagar, profundidad, sentir, como has dicho antes también. Entonces, todo lo contrario. A mí me viene un ejemplo, una comparativa que es como una empresa, ¿no? Hay un momento en que la empresa nace. Imagínate que yo hago salsa de tomate, ¿no? Salsa de tomate. ¿Por qué empiezo a hacer salsa de tomate? Porque seguramente me gusta hacer salsa de tomate, creo que la hago rica y me gustaría que la gente la probara, básicamente. Uno empieza así, y uno se curra los ingredientes, se curra el tiempo de cocción, se lo trabaja, lo toma con esa pasión, ¿no? Pero llega un momento que dice, tengo que hacer publicidad, tengo que vender más, tengo que conseguir que llegue a otro país, a otro sitio, a la gente joven. Entonces empiezo a enfocar más tiempo y energía en a ver si puedo llegar a todo el mundo que en la salsa de tomate. Llega un momento que la salsa de tomate ya no es ni salsa de tomate, ya está tan llena de cosas que no son ni salsa ni tomate, que no es salsa de tomate. Pero en lo que me estoy enfocando es en seguir vendiendo, en seguir que me compren, que me conozcan, mantenerme. Esto no suena, ¿no? A nivel de capitalista no suena. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando alguien ya se establece ahí, como tú decías, mi energía va hacia afuera, hacia los demás, para que los demás me digan lo que soy. Que tengo que pasarme la tarde decidiendo si me compro el Buda blanco, el marrón o el amarillo, toda la tarde. Porque lo importante es el Buda que elijo. Lo importante no es cómo me nutre esta tarde, esté presente, ¿no? El aquí y ahora. No estás haciendo el aquí y ahora. No estás intentando entender la realidad. Estás olvidándote de él, utilizando la frase, poniéndola en la pared, pero no estás llevándola a la práctica. Estás intentando, como tú bien decías, que lo externo te diga lo que quieres oír y punto, ¿no? Hay otro factor que yo siempre comento y creo que es muy importante entenderlo, que es distinguir entre apoderarse y empoderarse. Aquí hablamos de poder, ¿no? Cuando hablamos de poder es la capacidad para hacer cosas. ¿Qué es el poder? La capacidad para hacer cosas. Si yo me apodero, ¿qué significa? Que yo no me creo con el poder suficiente por mí mismo e intento conseguir cosas externas, un coche, una casa, gente, una empresa, dinero, para poder llegar a hacerlas, porque por mí mismo no me valgo. Entonces nosotros vivimos en el mundo del apoderamiento, que es cómo consigo hacer para tener más, porque creo que ese más me va a permitir más. Sin embargo, el empoderamiento, que es lo que se suele comentar tanto en el ego espiritual como ya en filosofía, en espiritualidad, en serio o más profunda, el empoderamiento es la clave porque es cómo, con lo menos posible, con lo menos del exterior posible, puedo yo llegar a más, porque entiendo que ese camino está en mí. Si yo conozco y discierno más y reflexiono más, encontraré más en mí y al encontrar más y con más seguridad podré ir a otra realidad, podré entender otra realidad. Entonces me estoy empoderando. Lo que al principio me costaba, lo que al principio me limitaba, mis miedos, mis ignorancias, mis valores distorsionados, ahora ya no me limita. Como decías antes, la humildad. La humildad y el agradecimiento es tan importante, fundamental. Si no hay humildad y agradecimiento, yo lo veo así, estás perdido. Porque son la clave, son la manera de asegurarte que constantemente ves todo lo que te pasa como un regalo. Entonces, si yo me aseguro de que todo es un regalo, siempre crezco. Entonces, claro, cuando yo consigo integrar eso, que a veces la gente no le da importancia, pero cuando lo integras dentro, eso es fundamental porque te empodera sobremanera. Porque a partir de ahí, hostia, si la realidad es un regalo, yo también puedo serlo. Y si yo me tomo a mí como un regalo, puedo regalarme a los demás y puedo vivir en ese estado, puedo vivir en ese fluir. Claro, ese empoderamiento requiere de una entrega, de un trabajo, de una puesta en práctica. Tengo que hacerlo con mis compañeros de trabajo, con mi gente, con mi entorno, con mi pareja, en mi casa, todo el rato. No es que me digan que soy espiritual, es sembrar eso para poder darme cuenta de que lo soy. Claro, si yo me estoy toda la vida pensando en cómo quiero que me conciban los demás, no llego. No puedo hacer que mi mente viva ahí. Y es muy complejo. Por lo tanto, yo siempre digo, el camino es el empoderamiento. Y el empoderamiento es sacrificar, quitarse, fluir,
quitarse peso, quitarse densidad. Y eso es lo interesante y eso es lo que te lleva a otra dimensión. ¿Cómo ves tú este juego de poder, ¿no? Y toda esta To- cosa, ¿no? Totalmente. Al final tú lo has dicho muy bien. El empoderamiento lleva consigo el desapego. Es decir, no puede ser de otra forma, ¿no? Es decir, el ego espiritual, el movimiento que tiene, si uno está atento y lo percibe, es el picoteo. Es decir, le gusta la promiscuidad, ¿verdad? El pasar de un punto a otro. Mira, me han dicho que hay un retiro de no sé qué, el tal. Voy a hacer un curso de no sé cuántos, de no sé qué. Los registros acásicos de no sé cuántos. O sea, está constantemente picoteando una realidad exterior, pero no porque realmente lo sienta, sino por un tema de acumular, de poseer, ¿no? Del tener. Porque al final el ego espiritual también está, aunque está disfrazado de mantras, está orientado al tener. Y al final, cuando piensas en tener mucho y piensas en la codicia y piensas en eso, los elementos fundamentales que rigen la existencia, como bien decías, la gratitud, el amor, el respeto, la humildad, se desvanecen. Es decir, los puedes pensar y verbalizar, pero no son reales. Es decir, tú puedes hablar, a mí a veces me hace mucha gracia no oír a ciertas personas que hablan de la compasión y lo percibes desde dónde lo hacen, ¿no? Pero si es una compasión de boquilla, no es una compasión verdadera, no puede ser, de verdad. Es un formato erróneo totalmente, porque no lo sienten, ¿no? Por Sí. tanto, cuidado con ese ego de tanto tener, de acumular. Observemos, ¿no?, que el trabajo está más en desapegarnos, en soltar. Fíjate que dicen, me gusta este símil, no sé qué te parece, Marc. Decían los sabios que en el trayecto espiritual, subir la montaña, entre comillas, puede llegar a ser lo más fácil, ¿no? Es decir, bueno, vamos haciendo vida tras vida, vamos poniendo, sembrando, recogiendo, vamos, en fin, haciendo lo que podemos, ¿no? Trabajando interiormente, y llega un momento, pues, que conseguiremos llegar arriba, ¿no? Arriba de la colina, arriba de la montaña. Pero dice, el trabajo importante de la vida no está en subir, el trabajo más duro está en bajar la montaña, ¿no? En de qué manera aterrizas con tu cotidianidad esa espiritualidad. De qué manera la vives, ¿no? Con humildad, con entrega a los demás, sin querer ser ese ser humano especial, sin querer ese ser humano codicioso, arrogante, muchas veces que sí, que das muchos consejos a los demás, pero que realmente ni lo sientes ni lo percibes y simplemente es para ponerte esa medallita, ¿no? Decir, wow, qué buen amigo eres, cuánto sabes, pero realmente carece de valor, carece de fondo, carece de sustento, ¿no? Falta esa coherencia de la que hablábamos antes. Y esa bajada de montaña, esa bajada, ahí está el trabajo realmente que tenemos todos, ¿no? Es decir, de qué manera podemos integrar en nuestra cotidianidad, sea con quien sea, aunque no te interese el fútbol, a mí no me interesa, la verdad, ¿no? Pero si toca hablar de fútbol con alguien, pues toca, no pasa nada. Es decir, tenemos que adaptarnos en cada momento a todas las circunstancias, a todas las personas, sea cual sea el formato, ¿no? Ese es el agradecimiento, ¿no? De decir, oye, no sé, a mí me ha pasado, por sentir, he sido vegetariano durante mucho tiempo y he sido muy rígido y también he estado atrapado en esas posiciones espirituales. Y cuando alguien me invitaba, decía, no, que va, a mí esto yo no me lo voy a comer, ¿no? Y al final estaba en un formato lleno de creencias, exactamente igual que el que puede comer otra cosa, ¿no? Y no percibía que el que lo había hecho con amor, que lo había hecho con entrega. ¿Y por qué? ¿Quién soy yo para no aceptar eso, ¿no? ¿Quién soy yo para no aceptar con gratitud eso que otro ser me está ofreciendo, ¿no? Por tanto, cuidado a la hora de bajar la montaña y mantener sobre todo esa coherencia interna. No sé cómo lo percibes, Claro, ¿no? absolutamente. Aquí me salen muchas cosas y me voy anotando también porque si no, claro, salen tantas siempre. Em, yo lo veo como, al final, gente como nosotros, gente, ¿no? Seres como nosotros, que por lo que sea tenemos una curiosidad de conocer, de descubrir, de saber, niños adultos, ¿no? Un poco que no nos hace falta que nos obliguen a buscar un libro o mirar un vídeo concreto, es como que vamos directamente, ¿no? Al final, cuando haces este recorrido, yo tengo la percepción de qué estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué hago todo esto? Lo hago para descubrirme y a la vez descubrirme. Lo hago para entender profundamente qué hago aquí, cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia, de la tuya, de la de los demás, ¿no?
Y entonces llega un punto que uno se da cuenta de lo que yo siempre digo también, ¿no? Somos uno. Cuando uno va a lo profundo te das cuenta de que somos uno. ¿Dónde termino yo y dónde empieza lo otro? Decías antes con el ego espiritual, ¿no? Que al final es todo el rato la diferencia entre yo y los demás y marcarla, ¿no? Y dejar claro que yo estoy en esa posición de encima de la montaña mal, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, cuando tú llegas a esa profundidad y te das cuenta, es que yo soy un todo con lo demás. Todo lo que yo hago en la realidad, dejo mi sello, dejo mi huella, dejo mi marca. Lo que pienso, lo que digo, ahí dejo mi huella también. ¿Cómo afecta en el otro lo que digo? Estoy dejando mi huella. Si no tengo claro por qué digo lo que digo, le estoy dejando una huella que tal vez está intoxicada porque ni yo mismo sé por qué lo he dicho. Todo lo que miro, todo lo que miro, a quién miro, cómo miro. La pureza en la mirada, eso también no nos damos cuenta, pero es tan importante. Entonces te das cuenta de que somos uno porque realmente no hay límites. Yo puedo intervenir en todos y en todo. Yo ahora, si aquí nos estuviera viendo media población de la humanidad, estaríamos directamente conectando con la mitad de la población. Y esa mitad influiría en la otra mitad y en el mundo entero. Por lo tanto, es muy importante entender que no hay límites. Cuando yo entiendo esto, que digo, somos uno, soy uno con lo demás, entiendo también la responsabilidad. Y digo, vale, si soy uno con lo demás, si yo me amo, tengo que amar. Porque si yo me amo mucho, me creo que me amo mucho, pero yo no amo fuera, no estoy siendo responsable de lo que yo también puedo manejar, que está en lo externo. Por lo tanto, si me amo, tengo que amar. Forma parte de mi vida también. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando entendemos todo esto? Sucede que tú ya no buscas estar endiosado. Yo a veces veo un poco lo que comentabas. El gurú, el que está por encima de los demás, el típico gurú indio que salía ahí en el centro, ¿no? Y el resto lo iban a escuchar, ¿no? Y que comía aparte, ¿no? Realmente comía aparte, ¿no? Yo cuando veo eso, a mí me entran sudores porque digo, no, no, que yo haya hecho un camino que a lo mejor por lo que sea en la vida me ha llevado a un conocimiento X, no significa que yo sea mejor que tú, en ningún caso. En ningún caso. Significa que como otro a lo mejor lleva 20 años en un taller de reparación de coches y sabe más que yo en ese aspecto de coches, y yo puedo aprovecharme de ese conocimiento, en mi caso, humildemente, tú también puedes nutrirte del mío. Pero eso no me convierte en mejor que tú. Me convierte en alguien que simplemente a lo mejor te sirve para tú reconocerte también a ti mismo. Y para mí eso es fundamental. Y yo en mi camino en este tiempo, porque hay veces que, claro, tú hablas de una cosa, hablas de otra y enseguida sale esa etiqueta de espiritual, New Age, nueva humanidad, mal. Porque se le ha hecho mucho daño a la espiritualidad con todo esto, se le ha hecho mucho daño. Porque se ha trastocado, se ha intoxicado el concepto de la espiritualidad, como bien dices, ¿no? La espiritualidad no es ni esa secta, ni ese grupo de gente rara que vive aparte y demás, no. La espiritualidad es lo más maravilloso que hay a mi modo de verlo, porque es la forma de reconocerte y entender, ¿no? Entonces, yo siempre intento buscar la manera de rehuir eso. De decir, no, 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 pero que el contacto humano siempre es el mismo. De hecho, como bien sabes, tengo el Pastilla Roja Club aquí. Intento que la gente pueda venir, que nos podamos tocar, abrazar, hablar juntos, para que sobre todo también, en cierta manera, te lo digo con honestidad, que vean que no soy más que nadie, que soy igual que tú y lo que más deseo es que tú me veas como yo te veo a ti, que tú me veas al mismo nivel, ser humano, compañeros, hermanos, en consonancia, buscando la manera de yo aprender de ti, tú de mí, porque yo me nutro de los demás. Si no, yo no podría crecer tampoco. Y alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento en un grado, en un aspecto que yo a lo mejor puedo tener, pero tiene otro, me nutre igual a mí. Entonces, para mí eso es lo más importante. Ojalá el día de mañana, o esta charla, o este tipo de informaciones, sirvan para que la gente se dé cuenta, y nos demos cuenta de que en el fondo, a mi modo de ver, esa es la senda interesante, no las otras, esa. Estoy convencido de que estás bastante de acuerdo conmigo. Te preguntaría, tengo una cosa ahí que me gustaría tocar, que es no solo por qué no llegamos a estas conclusiones, sino qué importante es que nos amen y que nos enseñen a sentir o que nos hagan sentir o ese amor se junte con el sentir. Porque cuando no hay eso, ahí me da que brota ese ego, ¿no? Claro, de hecho es lo que se ha capado de alguna manera, ¿eh? Fíjate que el sistema sabe muy bien dónde puede tocar a fondo y donde se puede realmente llegar a controlar al ser humano. Ya no incluso es tanto en la psique, sino es directamente en el corazón. Es decir, cuando a un ser humano lo aniquilas desde su parte interna, ahí lo trascendente muere.
De hecho, fíjate, Marc, no sé cómo lo percibes, el gran problema que tiene el ser humano, más allá de lo que hemos vivido y lo que vendrá por vivir, es que ha matado a Dios, o sea, ha matado a lo trascendente de sus vidas. Es decir, Sí, cuando ya pierdes el sentido interno de tu existencia, cuando pierdes el verdadero valor que tiene tu encarnación, tu sentido profundo, cuando pierdes el sentido vital de lo que has venido a hacer y de cómo tienes que vivir la vida, ahí ya todo lo demás, o sea, ya se viene abajo, es decir, ya pierde el sentido de todo. Es decir, hemos matado a Dios como humanidad, como decía Nietzsche, hemos perdido y matado, olvidado lo trascendente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una sociedad ha perdido lo relevante e importante, vive profundamente anestesiada. Y eso es lo que pasa, anestesiado a lo externo, a los escaparates, a la televisión, a la información, a las pantallas, o sea, vives entregado a eso. Y entonces estás sometido a los designios de todos los flujos externos que cada vez son más. Y te lo vas a comer todo, porque realmente el único filtro verdadero que existe para pasar esa información externa hacia lo interno es la consciencia. Pero claro, si no la percibes, evidentemente no puedes sentir. O sea, porque al final estamos hablando de eso, o sea, la brújula de la existencia, la brújula de nuestra vida es nuestro corazón. Es la que nos marca en cada momento cuál es el camino. Esta no lo marca. Aquí pasan 60.000 pensamientos diarios y el 98% son inconscientes y son todos negativos. Si es que esto no hace falta ni que le demos más vueltas, que nos va a engañar. Si es que esto nos va a engañar. Si este es el que acierta, claro, este es el que acierta. Aquí mora la sabiduría. Pero claro, hay que ser valiente para escuchar al corazón. Hay que ser valiente para actuar escuchando al corazón. Muy valiente. Y eso nos cuesta como seres humanos enormemente. Fíjate que hay un elemento unido a esto del sentir que a mí me hace mucha gracia también en términos espirituales. No, hay que fluir. De hecho, fíjate, el próximo libro que va a salir mío es en relación al fluir, ¿no? Y lo he interiorizado conmigo mismo, mi propia experiencia y en base a mis años, ¿no? Y en base también a todo esto. Es decir, ahora todo es fluir. Es decir, no hago nada, ¿verdad? No es que yo fluyo, bueno, y me quedo sentado en el sofá, verlas pasar, a ver qué pasa. Y si el fluir, como entiende el ego espiritual, es seguir a no sé quién, es ir hacia detrás de no sé qué gurú, pues venga, o no sé qué, oye, que mañana te dicen que tirarte desde un tercer piso es sano para la salud, pues venga, voy a fluir, ¿no? O sea, cuidado con este fluir, desde dónde nace y desde dónde parte, ¿no? El fluir tiene que ver con una sintonización de la vida, es decir, cuando le das la mano a la vida de verdad y cuando sientes en tu corazón de verdad, de una manera honesta, que vas de la mano con el ritmo de la vida. Y hay momentos que tu sentir marca una dirección y hay momentos que tu sentir marca otra dirección. Pero el fluir es acción, es pura acción, no es pasividad. No, es que yo fluyo. Bueno, yo soy flow. ¿Pero cómo que flow? Pero si eso es pura pasividad, eso es intransigencia, eso es somnolencia, eso no lleva a ningún sitio. Hay que ir hacia la acción, pero evidentemente, como tú bien decías, es a una acción mucho más sentida, a una acción que va y nace desde el corazón. Entonces sí que me hablarás de una acción correcta, porque es tu acción, es la que tú defiendes, la que tú sientes, no la que te va a decir el 99,99 de seres humanos que te van a decir, tú hacia allí, tú no, hacia esa dirección. No, no, pero tu sentir te está diciendo que es hacia el otro lado. Si en el mito de la caverna, cuando Platón explica que baja de abajo a decirle a las personas que están viendo sombras y le dice, que lo que hay arriba es increíble, que no os estáis dando cuenta, que estáis viendo sombras, que allí hay la luz, que allí está la realidad. Da igual lo que les cuenten, al final están viendo una pared, porque están pensando únicamente la vida desde ahí, ¿no? Por tanto, no sé cómo lo ves tú esto, Mar, de dejarnos, evidentemente, sintonizarnos con la vida desde ese flow, pero no desde ese flow del pequeño yo, como a mí me gusta definirlo, que, en fin, que paso de esto, mañana ya veremos y entras en una profunda indulgencia, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Antes de seguir, decirle a la gente que veo que hay actividad en el chat. Quedan 15 minutillos, sí, más o menos 15 minutillos. El que quiera hacer una pregunta concreta, que vaya al icono y que la haga ahí. Entonces, a los últimos 8 o 5 minutos,
Si hay alguna pregunta, la responderemos, la intentaremos responder y creo que puede estar interesante. Yo lo veo, es lo que me gusta, que al final es que entramos en una consonancia increíble, ¿no? Has dicho lo de Dios, fíjate qué curioso, porque al final, cuando intentamos quitar a Dios, cuando intentamos quitar lo trascendente, lo que pretendemos es ser Dios en la realidad. O sea, no dejamos de tener la voluntad de encontrar o de ser Dios, pero nos creemos que ser Dios significa que me vea todo el mundo, ser millonario, ser conocido, ser popular, ser una estrella de la música, etc. Entonces, como la divinidad no la vemos en nosotros, la intentamos encontrar en lo que, bueno, en lo que podemos reconocer. ¿Y qué puedo reconocer? El dinero, los seguidores, la fama, los discos o los libros o los programas de televisión que vendes y cuánta gente te mira. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que Dios existe como tal. Es lo que te demuestra que existe. Que si no lo encuentras dentro, que si lo trascendente no lo encuentras dentro, lo vas a ir a buscar fuera aunque no esté fuera, pero vas a ir a buscarlo igualmente. ¿Por qué? Porque es nuestra inercia natural. Ahí está lo que nos han capado, ¿no? Yo te preguntaba lo de el amor y el sentir, cómo nos ha influido. Claro, aquí no pretendemos, ni tú ni yo seguro, realizar ningún tipo de ataque ni crítica despiadada hacia aquel que pueda sentirse como identificado con lo que decimos, no va por ahí, sino vamos a intentar analizar y discernir qué es esto del ego espiritual y por qué pasa, ¿no? Claro, si a mí no me han amado de niño, si a mí no me han intentado hacer que sienta, si no me han dado ese cultivo, ¿no? Esa siembra interna de que yo pueda encontrarme, que pueda sentir, como tú decías. Claro, no voy a saber qué es eso. Yo no voy a saber qué siento o qué dejo de sentir, y es un problema que encontramos. Gente que no sabe sentir, que no sabe lo que es, que no entiende sentir, amar. Yo quiero a mucha gente, pero amar no sé qué es, no sé cuál es la diferencia. Y esto es el problema que nadie es culpable, porque si todos hubiéramos sido enseñados, nadie lo haría. Y yo siempre lo veo así, con esa visión de, si a mí me hubieran enseñado a amar de verdad y de una forma natural y las herramientas que eran válidas, que hemos dicho antes, el agradecimiento, el perdón, la humildad, etcétera, ya no me comportaría de esta forma. Si vemos un mundo que se comporta de esta forma es porque no nos han enseñado. O porque no ha habido esa suerte, dentro de la aleatoriedad a veces también, de que nos lo hayan podido transmitir, ¿no? Entonces, decir eso es muy importante también. Y yo interpreto que el que no ama, el que no sabe cuál es el camino del amor, porque no sabe sentir, porque no encuentra el camino, es el que al final se ve relegado a este ego espiritual, ego general, etcétera, etcétera. Simplemente es eso, es una carencia del sentir, una carencia interna. Como no puedo sentir, quiero sentir externamente que ven en mí lo que a mí me gustaría verme. Entonces busco en los demás que me hagan creer eso. Porque a veces también se confunde, que es una cosa que yo veo mucho, lo que es la emoción del sentir, ¿no? Se confunde y se cree que es lo mismo y no es lo mismo. Porque la emoción al final es un desequilibrio en cierta manera. La emoción o te empuja a de repente querer hacer algo muy rápido y muy fuerte, o de repente te ralentiza y te deprime. Entonces la emoción es ese desequilibrio, el sentir no. El sentir es la conexión, el punto concreto. ¿Resueno de verdad o no resueno? Pero no es un desequilibrio, es aquí sí resueno, sintonizo y aquí no. Y ya está. Ni uno es desequilibrado ni otro desequilibrado, ¿no? Entonces, con lo que has dicho tú al final, que también aprovechando todo lo que compartes, ¿qué pasa con esto del fluir, ¿no? ¿Qué es esto del fluir? Claro, la mente, como tú bien has dicho, la mente, si yo no tengo cierto dominio de la misma, control, gestión de la misma, la mente no me sirve, la mente me engaña, me toma el pelo todo el rato. O empiezo a ver las cosas de forma objetiva o me engaña, me toma el pelo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que entender es que la mente debe funcionar al servicio del ser, del corazón, fundamental. Entonces llega un punto que cuando tú consigues eso, que es tan difícil en este mundo, que tu mente tienda a estar al servicio del ser, del corazón, del sentir, entonces ahí es cuando fluyes, que es lo que tú bien has dicho, ¿no? Ahí es cuando tú dices, vale, mi mente rige, filtra, discierne la información para que esa información sea la que me diga con qué conecto y con qué no. Ah, hostia, con esto que está proyectando mi mente ahora, siento que conecto, voy por ahí. Y ahí eso es fluir, ¿no? Y voy por ahí. Pero esto que estoy observando ahora con esta información no me lleva a sentir que conecto, me lleva a sentir que o no conecto, o desconecto, o no resuena, ¿no? Entonces, por ahí no debe ser. Entonces, ese es el camino, ahí es cuando encuentro el sentido, ¿no? Hostia, voy siguiendo lo que me conecta, las pistas, ¿no? Las migajas que me va dejando la vida. Y cuando consigues juntarlas entre ellas y consigues que más o menos tu vida gire en torno a eso, ahí es cuando encuentras el sentido.
Pero claro, el sentido está en ese sentir. ¿Qué necesito ser ahora? ¿En qué me convierto ahora? ¿Cómo adapto mi mente a eso? No puedo estar aferrado a un ego. Tengo que estar libre, liberado de ese ego para decir, si ahora me toca, porque lo que siento es hacer esto, mi mente tiene que adaptarse. Entonces no puede estar creyendo todo el rato que yo debo ser, como decía antes, carnicero. Si ahora lo que conecto o con lo que conecto es con teñirme el pelo, con teñir el pelo, pues voy a tirar por teñir el pelo. Me quito esa información en cierta manera y voy a teñir el pelo. O lo que sea. Son ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ese es el camino. Y cuando no se va en una dirección de que uno pueda nutrirse de lo que se dice, sino que se va en la dirección de intentar que me creas, intentar que pienses como yo, intentar imponer, convencer, también es importante eso. Ahí yo me olería algo raro. Siempre, ¿no? Hay una tendencia a olerse algo raro porque eso es que el camino espiritual real no se está llevando por ahí. Totalmente, totalmente. Vale. Fíjate que así a modo de, un poquito ya a modo de cierre, ¿no? Nos vamos acercando al cierre. Es decir, de qué manera, ¿no? Podemos desidentificarnos, ¿no? Porque aquí requiere de un trabajo de humildad en percibirse, porque nos afecta a todos cuando aparece el movimiento, cuando aparece el personaje, ¿verdad? Disfrazado, como estamos hoy compartiendo, de espiritualidad. De qué manera yo puedo dar un paso hacia adelante, es decir, de qué manera yo puedo trascender eso, ¿no? El primer elemento que yo siempre comparto, Mar, no sé qué te parece, que tratamos siempre de luchar contra lo que vemos, ¿no? Tratamos de luchar contra nosotros mismos, ¿no? O sea, nos estamos todo el día peleando contra nosotros porque vemos algo que no nos gusta, con lo cual vamos a por ello, ¿no? Para meter al ego hacia adentro de alguna manera, ya ese ego espiritual, el primer paso es darse cuenta. Es decir, si no nos damos cuenta a cada instante cuando aparece y saca sus garras, no nos vamos a poder tener la oportunidad de poder trascenderlo. Por tanto, la primera invitación para nuestros amigos y amigas, a modo de ofrecimiento, es simplemente date cuenta. Es decir, cuando aparezca el movimiento del pequeño yo, teñido de espiritual, obsérvate. Ni juzgarlo, ni criticarlo, ni apalearlo, nada, nada, nada. Simplemente obsérvalo. Es como ese ladrón que está cometiendo una fechoría y aparece allí la luz, ¿verdad? Lo proyecta allí, ¿no? Lo deja allí como diciendo, wow, me has pillado, ¿no? En el momento del crimen. Bueno, pues perfecto, ese es el trabajo en conciencia. Es decir, observarse y simplemente volver al centro. Y eso tantas veces como se requieren a lo largo del día. Son muchos movimientos, darse cuenta. El segundo elemento que quisiera también compartir, Marc, es, y lo has apuntado antes, que me parece capital, es la responsabilidad. Es decir, yo creo que ya tenemos de una vez por todas, es decir, tomar conciencia y abandonar el papel de víctimas en nuestras vidas. Es decir, salimos cada día a la calle mayoritariamente con el papel de víctimas encima nuestro. Es decir, buscando siempre un verdugo constantemente ante todo aquello que estamos viviendo. Y si nos sentimos cada día víctimas de nosotros mismos, de la vida en general, ¿qué pasa? Que de una forma u otra lo que estamos haciendo es culpabilizar y enjuiciar todo lo que pasa en nuestra existencia. Da igual si es el tiempo porque hoy llueve y no me pinta bien, o porque la persona que me ha atendido en el supermercado, no me ha sonreído. O sea, siempre vas a buscar culpables en tu vida de todo lo que vivas en tu existencia. Por tanto, yo invitaría a observarse cuando aparezca ese movimiento de víctima y transmutarlo en algo hermoso. Tú lo has dicho, la responsabilidad. Para mí es el acto, diría, más poderoso que tenemos los seres humanos. Cuando hay ese cambio de chip, ese cambio de conciencia unificada, porque esa unificación se da en el momento de que asumes 100% responsabilidad todo lo que acontece en tu día a día. Es decir, es todo es todo, aunque te multen a las 10 de la mañana porque has dejado el coche no sé dónde. Todo eso es tu responsabilidad y como ser humano, cuando asumes ese grado de responsabilidad personal, el escenario de tu realidad cambia por completo. Se acabaron ya los juicios o si aparecen con menos intensidad y con menos frecuencia. Se aparecen ya las etiquetas, que si esto está bien, que si esto está mal, que si esto, como decíamos antes, es espiritual, que si esto tiene que ser. O sea, al final la responsabilidad es la llave maestra de la consciencia y deberíamos, de alguna manera, todos
en la posición que cada uno ocupe, practicarla de una forma evidentemente serena, pero con consistencia, es decir, con determinación. Salir a la calle de una vez por todas y decir, todo lo que vaya a vivir a partir de hoy lo voy a asumir con la máxima entereza, con la máxima conciencia y evidentemente con la máxima gratitud posible, porque evidentemente yo soy responsable de todo eso que llega a mi existencia. Por tanto, esa sería mi reflexión un poco final, Mar, en fin, ir ya cerrando. No sé qué te parece. Sí. No, no, sin duda. Además, me parece una forma de cerrarlo. Tenemos alguna pregunta, pero una forma de cerrarlo maravillosa, tomar acción. Cuando yo soy responsable, cuando, como bien has dicho tú, cuando yo detecto, cuando me he observado, hay que tomar acción. Tengo que plasmarlo en cada cosa que hago, o intentarlo al menos. Si no lo plasmo, primero reconocer, pero luego plasmar. No, yo siempre digo, yo me obligo a vivir. No es el tema de, bueno, sobrevivir como pueda, como una víctima, como decías tú. Hay que obligarse, entre comillas, a vivir, porque vengo a esto. Entonces, si yo no entiendo todavía de qué va eso de vivir, tengo que de alguna manera forzarme, llevarme a vivir como sea. Que siento esto, que he sentido un día al mes una cosa, fuérzate a intentar plasmarla en la realidad, observarla y plasmarla. Hay que hacer ese esfuerzo, porque si no, pasa el tiempo y cada vez la losa es mayor, el peso es mayor, la densidad es mayor y demás. Otra cosa que quería comentar, que me ha hecho mucha gracia, lo de tenemos que vigilar a ese pequeño yo como si fuera un ladrón, ¿no? Como si fuera un ladrón al que le enfocamos con la luz. Fíjate que vuelve a pasar lo mismo que con Dios. Como no nos reconocemos, como no nos observamos, como no hacemos ese ejercicio, ¿qué buscamos? Que nos observen otros, que nos vigilen otros. Como no me vigilo yo, que me vigilen en la calle, las cámaras, que me vigile el Estado, que me vigilen los políticos, los poderosos. No vaya a ser que como yo interpreto que puedo llegar a cometer un crimen, a lo mejor porque no me conozco, a ver si otro lo va a hacer conmigo. Entonces se vuelve a reflejar fuera. Como no me vigilo, como yo no soy responsable, quiero que haya alguien que se haga responsable de mis propias fechorías. Y es otra vez el reflejo en la sociedad de aquellas cosas que no estamos, de las que no nos estamos responsabilizando. Me voy a la pregunta porque si no se va a acabar el tiempo y no nos va a dar tiempo, pero era importante porque hasta qué punto la sociedad es reflejo de lo que es cada individuo en su cabeza, ¿no? Aquí nos pregunta Juanma, me gustaría que hablarais del perdón, aunque sea muy genérico. A ver qué opináis del perdón. En minuto y medio, Sergio, el perdón, ¿qué me cuentas? Yo el perdón que siento en mi corazón es un perdón que tiene que ver con uno mismo. O sea, el perdón que emplea el ego siempre tiene que ver con la víctima y el verdugo. Es decir, yo te perdono porque me has hecho no sé qué. El perdón verdadero, para mí, el perdón verdadero es el perdón que tiene que ver con uno mismo, con la falsa interpretación de cómo yo he percibido mi realidad. Por tanto, sería primero perdonarme a mí, no perdonar al otro, si no volvemos otra vez a dualizarnos, ¿no? A ver, un sujeto aquí y otro sujeto allá, ¿no? Es decir, sería un perdón dual, cuando tenemos que ir hacia un perdón que tenga que ver con nosotros mismos por una falta de percepción de la realidad, ¿no? Hemos percibido seguramente erróneamente lo que hemos vivido. No sé cómo lo ves. Sí, igual, permitirme el error, permitirme el saber que me equivoqué a lo mejor, pero no me equivoqué porque a lo mejor no tenía medios o no tenía conocimiento, permitirme la ignorancia, permitirme el haber sido ignorante, el ser ignorante hoy. Y entonces cuando entiendo eso también vas fuera, ¿no? Porque cuando entiendes que a lo mejor tú podrías haberlo hecho de otra forma, en ese momento no pudiste, si no lo hubieras hecho, pero ahora lo entiendes, manifestarlo fuera y decir, oye, te pido perdón por esto o perdóname por lo otro, ¿no? Pero es interno, como tú bien dices, ¿no? Permitirnos la posibilidad de no cargar con esa losa de la culpa y del machaque y del boicoteo y todo eso, ¿no? El perdón, totalmente como tú dices, va por ahí. Permitirme la ignorancia, permitirme ser un niño que juega, que se cae, que se rasga las rodillas, pero que tiene que levantarse, que no puede pasarse toda la vida creyendo que pasó eso y ya está. Tiene que seguir adelante y es fundamental que lo haga. Con esto sí que nos despedimos, creo que justo vamos a hacer una hora. Ha sido un placer como siempre, Sergio, nos volveremos a ver seguro. Gracias por venir, por estar aquí, por esta charla, por existir y poder hacer que esto sea posible. Así que nada, mil gracias y seguimos en contacto. Las gracias a ti, Mar. Esto va a seguir más entregas y seguro que seguiremos todos aprendiendo, como bien has compartido. Un abrazo grande para ti y para todos los amigos y amigas, claro que sí. A cuidarse Chao. mucho. Chao. Adiós a todos. Hasta luego.